¿Estamos? Bueno, ¿empezamos? Bueno, hola. Bueno, hoy voy a presentar en el contexto del curso de estructuras clínicas la noción de locura en la obra de Lacan. Mi nombre es Bruno Bonoris. Bien, un par de ideas para comenzar. En principio, el concepto de locura es específico de la obra lacaniana, quiero decir, dentro del psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Desde ya que existe la idea de locura y además que Lacan extrae la noción de locura de un autor particular que es Hegel, pero dentro del ámbito del psicoanálisis es una novedad. Quiero decir que en la obra de Freud no existe la noción de locura. En segundo lugar, y otra cuestión tal vez fundamental en lo que respecta al curso, es que para Lacan la locura no se inscribe dentro de lo que podríamos llamar las estructuras clínicas, es decir, tiene como una existencia, si se quiere, paralela a las estructuras clínicas, no forma parte ni de la clínica o las estructuras del intervalo, clínica del intervalo, ni de la clínica de la holofrase. Para decirlo en otros términos, en Lacan puede haber locura en una neurosis, en una psicosis, etc. Por último, con respecto a esta muy breve introducción, lo interesante del concepto de locura es que se inscribe en un desarrollo histórico preciso. Quiero decir que la locura en la obra de Lacan va a tener que ver con las condiciones de posibilidad de lo que podríamos llamar, en un sentido muy amplio, modernidad. Y luego, más específicamente, con el surgimiento de la ciencia. La locura va a tener que ver con la modernidad y con el surgimiento de la ciencia moderna. No sé si ustedes tienen la impresión, cuando uno habla de impresiones es un poco complicado porque no hay forma de demostrarlas ni demostrarlas, son sencillamente impresiones, pero que en el ámbito del psicoanálisis, creo yo, por efecto tal vez de una lectura algo sesgada de la obra de Lacan, se entendió el diagnóstico en psicoanálisis en una estructura tripartita que es neurosis, psicosis y perversión. No solamente se entendió así, sino además que tuvo como, si se quiere, un efecto sustancializador sobre el diagnóstico, es decir, que se creyó que el mundo básicamente está dividido entre neuróticos, psicóticos y perversos, cosa que en principio es una idea muy pobre, quiero decir, el mundo dividido en tres clases de personas suena poquito, y por último, media fachonga, porque no que uno, desde un saber tan humilde como es el psicoanálisis, vaya diciendo, bueno, este es neurótico, este es psicótico, parece una mala idea. Pero esto tiene un doble efecto. En primer lugar, desconocer la posibilidad de otro tipo de diagnóstico. El diagnóstico siempre es útil en la medida en que nos lleva a pensar un modo de entender una cura. Si no, no sirve para nada, quiero decir. Si no, sencillamente, es como el diagnóstico de psicopatía. Uno huele el tufillo a poder que hay en el concepto de psicopatía en la medida en que sabe que no sirve para nada. Quiero decir, que no tiene ningún tipo de utilización clínico. O sea, sencillamente para diagnosticar gente y decir son anormales, son delincuentes porque son enfermos, etcétera, con todas las justificaciones políticas que tiene todo eso. Y en segundo lugar, el problema que causa esto es que, quiero decir, de ontologizar o de pensar el mundo de nuestra estructura tripartita, es que se desconoce, si se quiere, la importancia que tiene el psicoanalista a la hora de establecer un diagnóstico. Algo que es freudiano de primera cepa, que es la transferencia. Quiero decir que el diagnóstico en psicoanálisis es en transferencia, y si no hay diagnóstico en transferencia, no hay diagnóstico. O sea, sencillamente no hay. En el libro Alfredo da 4 razones por las cuales estudiar la locura que son muy buenas. Son muy buenas, se las voy a leer. Dice, vale la pena estudiar la locura, primero, punto 1, ¿por qué? Porque hay locos. Porque se verifica que hay locos. 2, porque los psicoanalistas, como nadie, pueden llegar a enloquecer, dice Alfredo. Cuestión para mí en principio enigmática porque Alfredo no lo justifica tanto en el texto, pero me gustaría hablar un poquito de eso.
de cómo un psicoanálisis puede llevar a alguien a la locura. Ayer justo, hago un paréntesis, publiqué algo en las redes sociales. Yo utilizo mucho las redes para publicar ideas y me sirve mucho porque además las devoluciones que me hacen pensar, no solamente quizás cuando estoy pensando mal, que me pasa con bastante frecuencia, sino además que veo algunas ideas que yo pienso que la gente tiene, en efecto a veces verifico que algunas personas la tienen esas ideas. ¿Viste? Para uno, si no, uno queda como un loco justamente. Voy a volver a ese tema también. Pero justo mencionaba una cita de Lacan donde decía algo así como: parece cierto que en determinado tipo de psicoanálisis, esto es verdad en todos los casos, dice Lacan, una frase fuerte, la gente, una vez que termina su análisis, se vuelve incurable. ¿Se entiende el punto? O sea, una vez que termina ese análisis, ya está, es incurable. ¿No? Una frase fuerte, porque en primer lugar discute la idea de que quizás les parezca una boludez, pero se discute bastante seguido, si dentro de lo que se llama el campo del psicoanálisis hay, digamos, corrientes que participan de maneras opuestas. Quiero decir, por ejemplo, un tipo de psicoanálisis que conduzca a la locura. Por lo tanto, y la locura, podríamos pensar tal vez que un análisis que termina en la locura se vuelve un sujeto que enloquece luego de su análisis, realmente se vuelve, uno imagina, muy difícil de analizar. Quizás cuando desarrolle la idea de locura se va a entender mejor de esto, pero van a ver por qué. Pero yo pienso en efecto que puede haber análisis que conduzcan a la locura según la premisa de la cual se parta, es decir, qué se pretenda ese análisis. Por ejemplo, por darles ya a tirar un datito, cuando se cree que el análisis se trata de que la gente salga siendo más libre. El término engañoso ahí es la idea de separación. Es decir, que el análisis terminaría o tendría que ver el fin de análisis con la separación del deseo del otro y que daría lugar a una especie de deseo, lo digo así, un deseo auténtico, ¿no? Un deseo personal auténtico, un deseo que no esté contaminado por la otredad. Entonces los psicoanalistas pueden llegar a enloquecer. Lo interesante del asunto es que tal vez el punto acá notorio es que Lacan dice que los psicoanalistas son tal vez quienes más enloquezcan en sus propios análisis. Es decir, lo voy a decir de este modo, que terminen su análisis creyendo que son analistas. ¿Sí? Que algo en su posición, en su ser, en sus atributos, en su propio trabajo analítico los transforme en analistas. Algo así, yo ya terminé, ya purifiqué mi inconsciente, ya atravesé mi fantasma, ahora ya puedo, claro, ya puedo atender, digamos, no atención libremente flotante, porque ya tengo mi inconsciente purificado, etcétera, y voy a poder escuchar con mayor facilidad. El tercer punto que menciona Freud para estudiar el problema de la locura es que existe una teoría de la locura en Lacan, dice, y tal vez valga la pena estudiarla. Y en cuarto punto, porque posee la virtud de resolver un callejón sin salida en la argumentación freudiana, que es el de la estasis libidinal. O sea, la noción de locura de Lacan trae una propuesta alternativa a la idea freudiana de estasis libidinal. No sé si recuerdan el caso Schroeder, por ejemplo, ¿no? La estasis libidinal también tiene que ver con la fijación libidinal, el detenimiento de la libido. Bueno, estoy yendo un poco rápido, ¿no? Tal vez, ¿o se entiende? Bueno, cualquier cosa me frenan. Quizás cuando termine la exposición voy a poder argumentar mejor por qué puede haber psicoanálisis que lleven hacia la locura. Y hacia el cinismo también. No lo digo, esto lo diagnosticó Colette Soler, que un día ahí en una reunión, me acuerdo acá en Buenos Aires, dijo, me estuve dando cuenta que hay muchos análisis que terminan en posiciones cínicas. Cosa que es un efecto bastante argumentativamente, quiero decir, uno puede llegar a eso por un silogismo básico, que es que si se plantea que el psicoanálisis demuestra la inexistencia del otro, uno termina el análisis creyendo que el otro no existe, es decir, una posición cínica de acá a la China. Algo así, ahora yo hago lo que me pinta y el otro que se vaya a cagar, ¿no? Es interesante la idea porque muchos pacientes, no sé si les pasa, vienen con la idea de que creen que van a mejorar si les empieza a chupar un huevo la vida. Yo lo que necesito es que me importe menos, ¿no?
que no me afecte tanto, que me resbale más. Como si hay una posición curativa en el sentido que, bueno, los problemas no los voy a resolver, pero que no me afecten tanto, quiero decir, que me importe menos. Porque, estasis. Estasis que se escribe así. Bueno, vamos a locura, específicamente en Lacan. El texto donde aparece la noción de locura, creo que por primera vez, pero es el texto donde está no todo, pero la mayoría del trabajo jugoso de Lacan sobre esta noción, es acerca de la causalidad psíquica, que es un texto de 1946. El texto es espectacular, se los recomiendo. Es muy interesante porque se inscribe, digamos, este texto en unas jornadas que organiza Henry A., que era compañero de guardia de Lacan, no sé si sabían eso, eran compañeros de guardia. Organiza unas jornadas, un congreso, sobre el problema de la psicogénesis. El problema de la psicogénesis. Todo un tema de la psicogénesis, ¿eh? Es un problemón. Es un problemón la psicogénesis. Quiero decir, cómo se generan los padecimientos psicológicos o las posiciones subjetivas. Como por ejemplo, bueno, en psicoanálisis se hizo mucho pensar la psicogénesis de las posiciones sexuales. ¿Por qué alguien es homosexual? ¿Por qué alguien es trans? Todas cosas que son espantosas y que, quiero decir, no le importan a nadie. O sea, quiero decir, es un concepto muy problemático la idea de la psicogénesis. Lacan no resuelve este problema acá, van a ver. Quiero decir, tiene una alternativa, ¿no? Si se trata de psicogénesis, el psicoanálisis. Bueno, las preguntas que, por supuesto, que atravesaban ese congreso tenían que ver con cuál es la génesis de los problemas mentales, es decir, dónde se ubica la causa. Y, como podrán imaginar, la dualidad que atravesaba esa jornada tenía que ver con si las causas son orgánicas o son psíquicas. Y nosotros podemos preguntarnos, por supuesto, si esa dualidad es pertinente. Y podríamos preguntarnos además cómo concebir o cómo entender la dualidad mente-cuerpo. Me parece que es por más que sea viejo, o sea, tiene casi 80 años, es bastante actual el debate. Es bastante actual. No sé si les pasó de estar en discusiones donde se debate acerca de si es orgánico, es psíquico. Seguimos ahí, que no estamos. No es que superamos ese problema. Creo que habitamos en ese conflicto todavía. A pesar de que gran parte del pensamiento contemporáneo se dedicó a tratar de resolver ese problema, pero en algún punto vieron cómo es. Hay algo del sentido común, si se quiere, que va mucho más allá de los conceptos. Hay que hacer un gran esfuerzo para salir de un esfuerzo constante para salir de esos obstáculos epistemológicos gigantes como es cuerpo, mente, organismo psíquico, etc. Bueno, lo primero que hace Lacan cuando presenta su trabajo, su exposición en este congreso, es una oposición fuertísima a la teoría de Henry A., conocida como órgano-dinamismo, que, dejando de lado todas las particularidades que presenta el órgano-dinamismo de Henry A., por supuesto ubica la causa de la enfermedad en el cerebro, ¿no? En el organismo, en el cerebro. Tal como hace el 75 al 80% de las personas del planeta Tierra, e inclusive dentro del ámbito de la salud mental. Es decir, creer que lo que les pasa viene del cerebro, ¿no? o está en el cerebro. Lo interesante de todo el asunto es que lee a Freud y se sirve de Freud y otro autor que se llama Jackson para subrayar el carácter jerárquico y dinámico de las funciones mentales, ¿no? Y lo interesante del asunto es que si
tiene como referencia a la obra freudiana, porque si leen van a ver que toma a Freud, y en algún punto no es nada sencillo atribuirle desvío de lectura o negligencia, ¿vieron? Porque cuando uno se mete en esos debates si lee bien o lee mal, es muy complicado realmente. Digamos, lo sorprendente es que Lacan argumenta exactamente lo opuesto también desde Freud. Eso es tal vez lo interesante del debate, ¿no? Lacan va a hablar de un dinamismo, también un dinamismo, pero que nada tiene que ver con las conexiones nerviosas, si se quiere. Lo que empieza criticando Lacan entonces de la concepción de E es esta idea que se fundamenta, si se quiere, en buscar la verdad en el organismo. Buscar la verdad en el organismo. Una versión ingenua, y cito Lacan, en tanto que este marco no designa otra cosa que el hecho de recurrir a la evidencia de la realidad física, tan válida para él como para todos nosotros desde que Descartes la basó sobre la noción de extensión. Se dan cuenta que la idea de Lacan es criticar directamente esta idea de verdad sobre la realidad física entendida como se quiere en su versión de la ascendencia, digamos, del cuerpo de la medicina, el cuerpo anatomopatológico, a partir de la dualidad cartesiana, específicamente en la idea de sustancia extensa, es decir, el cuerpo como sustancia extensa. Se podría hacer una genealogía del cuerpo en la modernidad, me parece a mí, partiendo de Descartes, y llegando al cuerpo anatomopatológico de la medicina, ¿no? Hay como el cuerpo de la medicina en tanto anatomopatológico tuvo existencia en la medida en que existió el cuerpo cartesiano, ¿no? El cuerpo en tanto máquina, porque el cuerpo cartesiano es un cuerpo despojado de cualquier tipo de vitalidad, cualquier tipo de sentido, ¿no? Es un cuerpo que sencillamente funciona según una regulación maquínica, como un reloj, podríamos decir, cuerpo como un reloj, ¿no? Y eso da lugar entonces a la intervención sobre el cuerpo como un reloj. Te falla un órgano, lo abro, lo corrijo, tenés una enfermedad, me fijo dónde está la falla, en qué parte del cuerpo está la falla. En el ámbito de la psiquiatría, este problema quedó bien expuesto porque están hace 130 años, literalmente, buscando la localización física de los padecimientos psiquiátricos. Por supuesto, una búsqueda infructuosa porque obviamente en el cerebro ya está, no hay nada que dé cuenta de una enfermedad. Hay, por supuesto, correlaciones neurológicas, obviamente, ¿no? Quiero decir. O sea, alguien alucina, en el cerebro algo pasa. Pero eso no da cuenta bajo ningún punto de vista del problema que estamos buscando acá, que es la causa. Bueno, ahora el camino de la medicina ahora va por el lado de la genética. Vaya a saber a dónde terminará todo eso. Entonces, para Lacan, Henry A. confunde evidencia con verdad y confunde cuerpo con realidad física. Entonces, para Lacan también la verdad va a estar en el cuerpo. Quiero decir, no es que no, ¿se entiende el punto? Pero va a tener una idea distinta de verdad y va a tener una idea distinta de cuerpo. Justo hoy leí un artículo que salió en página 12 que me llamó muchísimo la atención porque la autora sostenía que no podía haber análisis por Skype o por internet porque no estaba el cuerpo presente. Y por lo tanto, y el análisis requiere del cuerpo presente para que la palabra impacte en el cuerpo. Una cosa china. Chino en principio porque esto, justamente, confunde cuerpo con realidad física, y en segundo lugar, algo más extraño aún, en caso de que uno considere que el cuerpo en tanto realidad física es importante, por más que no sepamos ni por qué, en última instancia para lograr cierta calidez o cierta intimidad, que tal vez sea importante, no digo que no, digamos que el cuerpo no esté cerca, quiero decir a 1,5 metros, no significa que no esté.
O sea, ¿cómo? No es que el cuerpo desaparece, fulmina. O sea, la persona que habla con nosotros por Skype o por teléfono tiene un cuerpo. O sea, no desaparece mientras hablamos. No desaparece. Es cierto que habría que pensar, no descarto la importancia que pueda llegar a tener, repito, lo que yo llamaría las condiciones imaginarias de un análisis. Es decir, que ustedes bajen un poquito las luces, o sea, que creen un ámbito de calidez, de silencio, ¿no? Pero de todas formas, ustedes practican el psicoanálisis en un hospital y no hay ni silencio, ni luces bajas, ni diván, y lo practican. Pero bueno, como decía la otra vez en el curso de asociación libre, no es lo mismo jugar al fútbol en la cancha de River que jugar en un potrero en Fuerte Apache, ¿se entiende? Quiero decir, las condiciones son peores. Sí, por supuesto, también porque uno puede jugar en la cancha de River y no hacer nada, ¿no? Por supuesto. Y Maradona salió de un potrero, desde ya, por supuesto. Desde ya, sí. Bueno, le decía que entonces Lacan también piensa la verdad inscrita en el cuerpo, pero por supuesto no se trata entonces del cuerpo como evidencia física, sino básicamente por la constitución de un cuerpo, o sea, un cuerpo específico del psicoanálisis, que es el cuerpo de la histeria, que no tiene nada que ver con el cuerpo en tanto realidad física. Esta es una idea de Freud de 1892, quiero decir, ¿no? Vieja. Es decir, el cuerpo, ya en términos lacanianos, como sustancia gozante, que no tiene entonces, que no puede asimilarse con la idea de realidad física o sustancia extensa, etc. Bueno, Lacan toma una idea, toma una frase de Henry A., toma una frase de la exposición de Henry A., y lo que va a hacer entonces es producir una inversión sobre esa frase. Este es un método que Lacan siempre utiliza. Agarra una idea, toma una idea y dice exactamente lo contrario. Es un buen modo de pensar, ese para mí. O sea, es útil como un juego de pensamiento. ¿Qué pasa si digo exactamente lo contrario de esto? A ver a dónde me lleva, podríamos decir. Bueno, y la cita de Henry es la siguiente. Henry dice, ahora bien, no, perdónenme, por poco leo cualquier cosa. Acá está. Las enfermedades son insultos y trabas a la libertad. No están causadas por la actividad libre, es decir, puramente psicogenética. Esa es la frase de Henry Gay. Las enfermedades son insultos y trabas a la libertad, no están causadas por la actividad libre, es decir, puramente psicogenética. Bueno, lo que enseguida se diagnostica en la posición de Henry Gay es esta como actitud ilustrada, digamos, de Henry Gay, de ciertos ideales vinculados a lo humano propio de la modernidad, que son libertad y razón. Libertad y razón. Y justamente el loco es el que pierde su libertad en la medida en que pierde su razón. Y ese es el motivo por el cual pierde su razón y su voluntad. Piénsenlo porque este problema es importantísimo en términos de la realidad. Quiero decir, todo el sistema psicojudicial del siglo XX se fundamentó en estos ideales modernos de que el loco pierde su razón y pierde su voluntad y el juez va a ser y el psiquiatra van a ser quienes ocupen esa voluntad y ocupen esa razón. En la medida en que el loco pierde la razón y pierde su voluntad, requiere de una instancia superior que se las maneje. Y por eso los mandan a todos, los privan de su libertad. Hasta hace poquito tiempo, hace 6, 7 años, la ley cambió y ya estamos en otro plan. Muy interesante la ley de salud. Igualmente tienen tutela, pero es verdad que es una tutela mucho menos, que se revisa cada 3 años, que cada vez que se toma una acción jurídica hay que convocar a la persona para que tenga una audiencia con el juez, es distinta. Pero sí, la tutela se mantiene. Pero quiero decir, vieron que las ideas que parecen así como a veces demasiado abstractas, las ideales modernos, razón, libertad, tienen efectos concretos bien notorios, digamos. Entonces, para ahí el loco
es aquel que ha perdido su cara más humana, lo más humana que tiene el humano, que es la razón. Y por lo tanto su libertad para poder elegir sin las coacciones pasionales que caracterizan al alienado. El alienado pierde su razón y pierde su libertad en la medida en que está tomado justamente por las pasiones, por sus pasiones. Y fíjense, lo que dice Henry A. es que la actividad puramente psicogenética es lo que deja, para Henry A. La libertad está del lugar de lo psicogenético, ¿se entiende? Porque lo que coacciona, lo determinante, es lo físico. Bueno, y Lacan arranca diciendo, vinculado al problema de la razón, ¿no? Dice, el loco, dice Lacan, no reconoce sus producciones delirantes como propias, está claro, ¿no? Y las vive con extrañeza, dice. Pero sin embargo, cito ahora, son fenómenos que le incumben personalmente, lo desdoblan, le responden, le hacen eco, leen en él, así como él los identifica, los interroga, los provoca y los descifra. Y cuando llega a no tener medio alguno de expresarlos, su perplejidad nos manifiesta a sí mismo en él una ansia interrogativa, dos puntos. Es decir, que la locura es vivida íntegra en el registro del sentido. Entonces, como para arrancar, lo primero que plantea Lacan es que los fenómenos de la locura son fenómenos de sentido. Es decir, son posibles de ser leídos. Quieren decir algo. Obviamente que quieren decir algo a quien los padece, pero además quieren decir algo o son capaces de ser leídos para quien que está dispuesto a leerlos. Es decir, en este punto Lacan es bien freudiano, si se quiere. ¿En qué sentido? Justamente en el, la redundancia, en que los síntomas tienen un sentido. Si son un mensaje a ser cifrado. Un mensaje cifrado a ser leído. Esto es muy importante, porque a veces se piensa que los síntomas psicóticos no son posibles de ser leídos, no hay ninguna verdad en juego. Entonces, en general, a veces la práctica de la psicosis se plantea como una práctica estrictamente pedagógica, en el sentido que acotar el goce, que no se masturbe en público, no sé. ¿Vieron cómo a veces funciona esto? Que si está delirando mucho, que delire un poquito menos, que si delira en la plaza, que no vaya a la plaza y que mejor vaya. Bueno, es pedagogía. Pero que no está mal, no digo que esté mal, para nada. Puede ser muy útil. Pero el espíritu del psicoanálisis es que los síntomas en la psicosis se pueden leer. O sea, se pueden leer. Sí, lo digo síntoma, lo digo en un sentido común del término. Podríamos leer, los delirios son capaces de ser leídos, el texto, el material que presenta un sujeto psicótico es posible de ser leído. Freud lo plantea de un modo muy curioso, que es que dice que cada delirio lleva inherentemente una verdad histórica. Es muy interesante esa idea de Freud. Dejando de lado el carácter histórico de esa verdad, en el sentido de un hecho efectivamente acontecido, la idea de una verdad histórica, quiero decir, ya de una perspectiva lacaniana, sin que eso haya, pues perdemos la idea de hecho efectivamente acontecido con Lacan, pero la idea de verdad histórica no. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Sabes que no me acuerdo si en Schroeder? Pero déjame, lo busco y te digo, pero... lo buscamos, lo encontramos rápido eso. Lo googleás y aparece. Bueno, seguimos. Primer punto. La locura tiene que ver con el sentido.
Primera idea. 2. La locura, dice Lacan, se concibe generalmente como un problema de descreencia. O sea, el loco sería alguien quien se cree distinto a quien realmente es. Como aquellos que se creen, y cito a Descartes, vestidos de oro y púrpura estando desnudos. Es la idea de Descartes de locura, es muy interesante. En cambio, dice para Lacan, y voy a citar, porque esta es una cita fundamental, si bien la locura incumbe a una de las relaciones más normales de la personalidad humana, sus ideales, conviene destacar que si un hombre cualquiera se cree rey, está loco, no lo está menos un rey que se cree rey. Yo creo que acá tenemos sintetizada la idea de locura, o lo más importante con respecto a la locura, que es una idea espectacular. O sea, es una idea espectacular. Por lo tanto, loco no es aquel que se cree distinto a quien realmente es, sino loco es quien se cree quién es. Punto. Que se cree quién es o lo que es. Cuando un rey se cree rey, dice Lacan, lo que sucede es que lo agarran y le cortan la cabeza. Y le cortan la cabeza. Pero ustedes se van dando cuenta entonces, sin meternos específicamente en el tema, que para que un rey solamente puede querer ser rey en la medida en que conozca, si se quiere, las coordenadas simbólicas que lo llevaron a ocupar ese lugar, para decirlo rápidamente. Es decir, alguien que cree que un atributo inherente a su ser lo hace ser quien es, cosa que es bastante común en realidad, ¿no? Bueno, pero no sé si, ya con esta idea, no sé si en principio ustedes pueden decir que es una idea un poco abusiva, porque uno diría rápidamente que todos los seres humanos se identifican con determinado tipo de significantes ideales, y de hecho participamos en el mundo. Y si tenemos algún tipo de, justamente de participación en lo que llamamos sociedad, es en la medida en que nos identificamos a determinado tipo de significantes ideales, ¿no? O sea, soy psicólogo, de hecho, soy psicoanalista, quiero decir, un ratito, ¿no? Un poco te la tenés que creer para poder atender, quiero decir, ¿no? Es interesante porque es un juego entre la creencia y la descreencia donde uno tiene que ir y venir. Pero bueno, después podemos hablar un poquito más de eso, pero ¿qué significa que el loco se la cree? Volviendo a lo que decía antes, lo interesante del asunto es que si bien puede haber alguien que se cree quien realmente es, y eso conlleva a la locura, también hay mucho sufrimiento por parte de algunos sujetos neuróticos vinculado a no poder creer bajo ningún punto de vista nada en lo relativo a aquellos quienes ellos son. No pueden hacer las veces de, supónganse, de abogado, quiero decir. No pueden creer que ellos sean abogados, no pueden participar de eso. Sienten que su palabra en esos ámbitos no tiene ningún tipo de importancia, de valor, no se la creen. Hay hombres que no pueden hacer las veces de hombres en el sentido de viril del término, quiero decir, no se creen la de hacer, de creerse hombres en ese punto le digo, ¿no? En el punto de la virilidad, en el encuentro con otra persona, etc. Está este problema. Bueno, una precisión. Si la locura entonces tiene que ver con un modo del sujeto de vincularse con los ideales, lo que va a agregar Lacan es que la diferencia entre el modo de identificarnos a los ideales tiene que ver con la mediación o inmediatez de la identificación. Y para decirlo todo, dice Lacan, con la infatuación del sujeto. O sea, básicamente la idea es la siguiente: para que una identificación produzca locura, tiene que ser, en términos de lo que dice Lacan, una identificación inmediata. Es decir, una identificación sin mediación. Bueno, me parece que ahora voy a decir, porque uno podría preguntarme, ¿mediación de qué?
Del otro, exactamente. En 1946 Lacan no tiene el concepto de otro, de gran otro con mayúscula. Sí. Sí, correcto. El otro. O sea, entonces ya tenemos una definición, me parece a mí, bastante precisa de la locura, que es la posición subjetiva que implica una identificación con los significantes ideales sin mediación por el otro, sin mediación del otro. Tenemos una definición, me parece bastante hipotente, ¿no? Ahora vamos a agregar un par de cosas más, pero me estoy yendo de pantalla. Sin embargo, la identificación es masiva, por cuanto a lo que tiene que ver con la idealización. ¿No te parece? ¿Una identificación masiva al otro? Al otro como ideal, digamos. El que no está mediado es ese otro. El que no está cerrado es ese otro. Es interesante, no lo había pensado de ese modo. Porque el ideal, justamente ese otro está ocupando ese ideal sin falta. Ahí habría que pensar, porque acá el punto, ahora voy a avanzar y tal vez podemos volver a este problema, quiero decir, ¿qué pasa con el otro, digamos? Entonces, loco es aquel que cree ser sin otro, podemos agregar ahora, que cree ser sin otro. Y cito a Lacan. El problema de la locura apunta directamente cito entonces, al corazón mismo de la dialéctica del ser. En punto tal sitúase, en efecto, el desconocimiento de la locura. Entonces, la locura no es un problema de descreencia, es un problema de desconocimiento. ¿Y desconocimiento de qué? De la dialéctica del ser. Y nos vamos acercando lentamente a Hegel, y eso me produce mucho estrés. Sí, por favor. Bueno. Es interesante, dice Lacan, entonces. No se trata tanto de falta de adaptación a la realidad por parte del loco, sino porque lo que sucede con el loco, en la medida en que se identifica términos ideales sin mediación del otro, queda en posición de alma bella. De alma bella. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Que, y cito a Hegel, me encantó esta frase, arde consumiéndose en sí misma. Saben, la posición del alma bella entonces es la posición que no se reconoce en el desorden del mundo. Se cree fuera de él. Y no puede ver que el mundo le devuelve su mensaje en forma invertida. Dígame si los psicoanalistas no estamos un poco locos realmente, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, pienso esto cuando recibimos todas las críticas de parte de las teorías feministas. Es una cosa, pasa algo rarísimo, como que o con la obra de Foucault también pasa algo así. Con la obra de Foucault, esta es mi impresión, como que cae una bomba atómica dentro del psicoanálisis y todo el mundo como que acá no pasó, acá no ha pasado nada, esto es sencilla, esto es solamente una lectura errada, Foucault no se psicoanalizó, una cosa, está completamente loco, se dan cuenta. Quiero decir, ¿por qué digo locos? Falta la pregunta de ¿por qué me llega esto a mí? ¿Qué fue lo que dije para que de repente salgan 750 millones de libros de autoras, en general autoras muy serias, diciendo que gran parte del psicoanálisis o gran parte de la producción psicoanalítica es heteronormativa? Quizás algo de verdad haya, ¿se entiende el punto? No estoy diciendo que el psicoanálisis es basura, las feministas tienen, la verdad está ahí. Estoy diciendo, bueno, en tanto psicoanalistas
un determinado tipo de contexto, me llegan esa serie de mensajes, tal vez tengo que decir, bueno, tal vez es mi propio mensaje en forma invertida. Yo no sé por qué a veces en la posición como de crítica se lee como ceder, como, ¿no? Como cesión de poder. Me parece que hay una cosa ahí media vinculada a temor a ceder poder, en la medida en que uno admita que tal vez algunas cosas están mal. Es una cosa extraña lo que pasa ahí. Voy a ver sobre el tema porque para pensar las figuras de Hegel, creo que... Bueno, obviamente la idea de creer que se es sin otro, por más que uno no sepa nada de Hegel, ni de filosofía, ni de sociología, etcétera, ya tiene como un color a individualismo moderno. Lo cual es muy interesante porque nos hace pensar que la locura como posición subjetiva prototípica de la modernidad tiene que ver con determinado tipo de ideales justamente vinculados a la modernidad. Por ejemplo, libertad. Por ejemplo, libertad. Pero hay otros. No voy a trabajar esto hoy, pero un ideal muy vinculado a la locura moderna tiene que ver con este ideal que Charles Taylor llamó el ideal de ser fiel a uno mismo. La idea de ser fiel a uno mismo. Que es interesante porque sería una especie de meta-ideal. No sé si se dan cuenta. Digo, una vez en la modernidad, muerte de Dios, quiero decir, lo que llamó Weber el desencantamiento del mundo, la pérdida de horizontes significativos, ya no sabemos qué hacemos acá, a qué vinimos, ¿no? Vieron que no tenemos un fin trascendente, no luchamos ni por Dios ni por la patria, no nos importa un pedo todo eso. ¿No? Quiero, al menos a gran parte de nosotros, y surge esta pregunta por la existencia, y pareciera que lo que se dice a menudo, estamos en una época de la liquidez moral, en la medida en que son todas opiniones, etcétera, ¿no? Todo es líquido, flexible, ningún ideal moral es rígido, y lo que dice Charles Taylor dice, ojo, porque hay un ideal recontra, archi, hiper rígido, que es justamente el ideal que dice que no tengas ideales vinculados al otro, o sea, que seas fiel a vos mismo. Cosa que trae unas paradojas tremendas. Nihilismo, ¿no? ¿Cómo? La idea de nihilismo, ¿no? Me parece que está vinculado a la idea de nihilismo, pero no es estrictamente eso, sino es un ideal particular que es justamente sé vos nomás y el mundo cambiarás. Diorio. Sí, que trae muchísimos problemas, ¿eh? Digo, problemas clínicos concretos. No sé quién soy verdaderamente, no sé qué es lo que deseo por fuera de lo que los otros me dicen que desear. Vieron que está todo ese mambo. Yo me peleaba cuando me mudé por primera vez, tenía 23 años, me mudo a un buen ambiente y me iba a comprar muebles y le digo a mi hermana que me acompañe. Me acompañe a comprar muebles, le digo. Entonces vamos a buscar muebles y yo le digo, uy, ¿qué sillón te gusta más? Y digo, me dice, y no sé si este o este de acá. Viste, yo dudaba, me dice, pero siempre lo mismo, me dice, pero elegí el que te guste a vos, me dice, el que te gusta a vos no me tiene que gustar a mí, tiene que gustar a vos. Le digo, a ver si me entendés, que a mí no me gusta, porque no tengo un criterio estético para poder elegir, o sea, no lo tengo, no puedo elegir. Digo, para algo así como, hay veces que para tener un anhelo, para decirlo así nomás, se requiere de un trabajo dialéctico. No sé si les pasa eso a veces. Bueno, pero pará, argumentame un poquito. Y bueno, ¿no te das cuenta que ese es más largo, tiene 10 centímetros más, es un poquito más blandito y el color me parece que gris va a quedar mejor que el naranja? Pues naranja, ¿con qué lo vas a pegar? Entonces, claro, totalmente. Ese es el que me gusta. En fin. Argumentativa, ¿viste? Bueno, pero quiero decir, puede ser un ejemplo choto, pero quiero decir que es interesante cómo la cuestión de los deseos en el sentido más lato del término, los anhelos, de los gustos, también tiene que ver con este proceso dialéctico, digamos, de ir escuchando, no en el sentido argumentativo como este ejemplo, pero cosas que se nos van pegando, sin saber que se nos van pegando. Quiero decir, no hay algo así como un deseo genuino, no existe un deseo genuino, no hay algo así como un deseo auténtico.
La idea de Lacan para pensar esto es que el deseo es el deseo del otro. El deseo del otro. Bueno, justamente un buen modo de enloquecer, justamente, es así, creer que hay una especie de deseo auténtico. Que una vez que yo me saqué de encima todas las pasiones externas de lo que los otros quisieron, de lo que quiere la sociedad de mí, yo realmente ya sé lo que yo quiero, que es mandar a todos a la mierda y poner un bar en Islas Mujeres. Bueno, y acá es cuando, ¿se acuerdan que leí la cita de Henry acerca de la libertad y eso? Y ahí cuando Lacan les decía que toma la frase y la invierte y le da un sentido muy interesante, que es el siguiente. Ahora bien, esa identificación, cuyo carácter sin mediación e infatuado he deseado ahora mismo hacer sentir, se demuestra como la relación del ser con lo mejor que éste tiene, ya que el ideal representa en él su libertad. Entonces, lo voy a decir así, loco no es quien ha perdido su libertad por causas orgánicas, sino quien se cree libre de causas, uno diría psíquicas, pero no. Quien se cree libre de causas, lo voy a llamar así, simbólicas. Lo de simbólico, los tres registros de Lacan son muy importantes porque justamente nos sacan de este problema de lo psíquico, ¿no? Igual, últimamente estoy pensando, hago un comentario al margen, que creo que hay que recuperar el término psíquico en algún sentido. Porque hay algo de lo psíquico que viene a hablar de cómo digamos, el padecimiento que podríamos llamar, o el síntoma, que es un significado del otro, tiene un carácter muy interior. O sea, se nos presenta de una perspectiva súper interior. Como no, como lo más íntimo que hay en nosotros. La palabra psíquico, ¿cómo? Como se pueden llegar a entender la pulsión. Sí, claro. Parece que parte de uno. Sí. Sí, pero la idea de psíquico, la idea de lo psíquico tiene como esa cosa de pensar cómo cuestiones vinculadas al saber y al poder, si se cree, tienen su expresión tal vez más fundamental en la interioridad. Eso para mí el término psíquico creo que vale la pena conservarlo. Hace poquito leí un libro de Judith Butler que se llama Los mecanismos psíquicos del poder y es muy interesante justamente me parece que por ese motivo, por cómo en los términos de Butler el poder tiene su inscripción más fundamental en lo que podríamos llamar psiquismo, que básicamente es lo que nos sucede que creemos que nos viene de adentro, o que, ¿no? Que forma parte de nuestra... que nos conforma sustancialmente como sujetos. Bueno, entonces, para Lacan el loco es el hombre libre. Esta tal vez sea una novedad muy interesante. Por supuesto, siempre y cuando entendamos libertad como separarse, cito a Alfredo Edelstein, separarse de los amarres del otro, de las limitaciones que impone la relación con él. Esa libertad es equivalente a la muerte por quedar el sujeto totalmente atrapado al significante del ideal y por lo tanto a su petrificación. Y es por este motivo que Lacan define la locura como estasis del ser, estasis del ser en una identificación ideal. O sea, si el ser para Lacan, después Lacan tendrá sus perspectivas particulares sobre el problema del ser, pero mantengámonos en esta fase hegeliana, si el ser se constituye dialécticamente, para Lacan la locura implicaría entonces un detenimiento, una petrificación en ese proceso dialéctico, en la medida en que se produce esta identificación con el ideal. Se corta la dialéctica del ser. El hombre libre, es decir, el loco, es un títere del saber, ya que desconoce entonces la constitución o la dialéctica de su propia constitución subjetiva, porque ignora la dimensión de otredad que está inmiscuido en él,
y no puede olvida la verdad de la división del sujeto y no puede hacer de su padecimiento, y esto es fundamental, un síntoma. No puede hacer de su padecimiento un síntoma. Y ahora voy a dibujar el grafo. Así nomás. Me parece que está bien. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Ah, acá. Sí, sí, acá. Me voy a poner y puse, pero no importa. Sí, idea, más correcto. Idea. Sí, no sé si es, bueno, el yo, la dimensión imaginaria, ¿no? Bueno, en el punto, lo que dice Alfredo, que está muy bien pensado esto, es que puede ubicarse la locura entonces en el grafo del deseo como un cortocircuito en la relación deseante. Y se dan cuenta que lo que se cortocircuitea justamente es el pasaje por la dimensión de la otredad. La única manera en que haya un síntoma del sentido analítico, es atravesar esto justamente y pasar por el otro. Para que el síntoma, el padecer, mejor dicho, se transforme en síntoma, que en los términos de psicoanálisis lacaniano es significado del otro. Significado del otro. Pero por supuesto, se dan cuenta que para que haya un síntoma igual, se requiere de este movimiento, en verdad, ¿no? O sea, hay que llegar acá. Que alguien se pregunte básicamente qué quiere decir. Algo, cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Y esto da la posibilidad para que nosotros, como analistas, diagnostiquemos esto. ¿Cuál es el fantasma? ¿De qué se tratan los síntomas? ¿Cómo está constituido el yo? ¿Y cuáles son los ideales, digamos? Con las 4 respuestas, digamos, a la castración, en términos lacanianos. Las 4 respuestas de la castración. Bueno, pero lo que pasa con la locura entonces es que queda, digámoslo así, atrapado en este circuito imaginario, y por lo cual no tenemos la posibilidad de hacer un trabajo propiamente analítico en la medida en que no hay síntoma. No hay síntoma. En la locura es el único momento en donde ustedes como analistas, según me parece a mí, donde nosotros como analistas, vamos a tener el problema de la rectificación subjetiva. El único momento donde vamos a tener el problema de rectificación subjetiva. Quiere decir, que alguien venga porque lo manda alguien, porque lo mandó un juez, no sé por qué carajo llegó, digamos, pero que piense que lo que le sucede no tiene nada que ver con él, que tiene que ver con lo malo que es el mundo. Que se dan cuenta que no hay chance de analizar a nadie así. Pero la gente no llega así, casi nadie llega así. No sé si les pasa mucho que les llega ¿no? Personas completamente locas. De vez en cuando nos encontramos. Pero repito, en general por derivaciones que no son de las condiciones ideales para un análisis, que es que quien venga cree que tiene un problema. Esto es lo que Freud dice en el caso de la joven homosexual. Tengo un problemón, que es que esta chica viene acá, pero no piensa que se tiene que curar de nada. O sea, ¿de qué la voy a tratar? Sí, por ejemplo. Sí, sí. Sí, por lo cual me parece que es el único caso en donde se requeriría de una rectificación subjetiva. Hay autores como
como Vaperó, que cree que toda posición inicial del análisis es la de la locura. Es la de la locura, por lo cual se necesita siempre un procedimiento en los términos de Vaperó, de responsabilidad subjetiva. Pero honestamente no le veo yo la utilidad clínica a eso, porque la gente viene diciendo que es una mierda, que hago todo mal, quiero decir que estoy así porque soy masoquista, todo el día. Yo la clínica que me encuentro es esa clínica, ¿no? En mi intervención sobre la transferencia, Lacan hace referencia a la intervención de Freud con Dora, Sí, en ese sentido. sí, Que ella está en posición de alma bella porque responsabilizaba a los otros tres. sí. Los cuatro, ¿no? El cuarto era ella. Ujú. Sí, correcto, correcto. El otro día pensaba con respecto a Dora, me di cuenta, no me he dado cuenta hasta, mira, yo de psicopatología, por eso lo leí 700 veces, que Dora, lo que denuncia Dora es que el padre y el señor K, como una liga de varones, la utilizan como objeto de intercambio. Quiero decir, denuncia el fundamento mismo del psicoanálisis. Una cosa tremenda, ¿eh? Porque justamente lo que ella se queja es, estos tipos me están utilizando a mí como objeto de intercambio. Y vieron que Lacan, tanto Lacan como Levi-Strauss, etcétera, fundamentan la sociedad en función de la mujer como objeto de intercambio. Y todo el show de que la mujer es el falo, etcétera, es en función de eso, ¿eh? Hay un lío tremendo ahí para pensar. Freud le empujaba al señor K. ¿Mm? Freud le empujaba al señor K. Sí. Hay una nota al pie donde dice... Estaban en contra de Dora. Hay una nota al pie donde Freud dice, la parte del beso y el asco, donde Freud dice, yo llamaría histérica a toda chica que cuando debería sentir placer siente asco. Y hay una nota al pie y dice, aparte yo conocí al señor K, y era un tipo buen mozo. ¿Lo leyeron? ¿Está en el caso? Era lindo, no se entiende. Una cosa increíble. Bueno, sí, hay tremenda la denuncia. Pero con respecto a esa intervención, es curioso, porque Freud en el texto de Dora nunca dice, en el primer capítulo, en los otros dos sí, los sueños, pero en el primero nunca dice lo que le dice a Dora. No habla de técnica, y Freud dice explícitamente, no voy a hablar de técnica para acomodar el material. Por lo cual no sabemos bien qué le dice a Dora. Sí, de hecho, el comentario es de Lacan. Es de Lacan. ¿Qué tenemos que ver vos con aquel? Sí. Sí, me parece que la pregunta está mal, porque yo creo que lo que Freud le dijo, si tuviese que hipotetizar, es, porque Freud le dice a Dora, todo lo que usted dice es verdad. Yo luego de haber analizado, charlado con su papá, pues el papá se acuerdan que Dora vino y le dijo a Freud, le pido por favor que me encarrile a la chica, yo soy un pobre hombre y esta mujer allá acá me consuela, usted sabe que no hay ninguna intención malvada en todo esto, dice por favor encarrime, dice así, póngamela en carril, o sea, que no hinche más los huevos. Y Freud no come vidrio, dice, bueno, está bien, déjame escuchar lo que dice. Y cuando la escucha Dora dice, la verdad que usted tiene razón en todo lo que dice, pero hay un punto que Freud no entiende, que es por qué ella siguió con el señor K hasta la cena del lago. Esa es la pregunta de Freud, me parece que le hace. Pero ¿por qué recién en la cena del lago usted comenzó a quejarse? Mientras tanto andaba todo bien, ¿qué fue lo que pasó? Creo que esa es la pregunta que abre el caso, que posibilita el caso. Que no es qué lugar ocupaste vos, es qué pasó en la cena del lago para que usted cambie de opinión. Esa es la cosa que es distinta, ¿eh? Me parece que... La decía, estaba muy cómoda hasta ese punto. Ayudaba a sostener eso. Sí, por supuesto, pero de hecho nadie llega como Dora. Dora llegó de los pelos por parte del padre, la mandó el padre, porque se había desmayado, había dejado la carta con intento de suicidio, pero no es que Dora llegaba con ganas de analizarse. De hecho, no sé si vieron las charlas entre Freud y Dora, son para alquilar a balcones. Dora le dice, no, usted ama a su padre, no es así, usted ama al señor K, la verdad que no. Le interpreta los sueños y dice, me parece que no. Y Freud dice, al poco tiempo descubrí que los no de Dora en verdad querían decir que sí. Es espectacular. Bueno. Está bien, pero es tramposa esa frase de Lacan. Y aparte dio lugar a muchos malos entendidos porque pareciera que todo caso... requiere de... ¿Qué lugar ocupa usted en todo esto? Que es justa... Responsabilidad subjetiva. De responsabilidad subjetiva. Sí, Claramente. sí, sí. Igual yo creo que es una de las batallas... ¿Cómo usted llegó hasta acá? A ver, dígame algo de verdad. Sí. Igual tengo la impresión que el tema de la responsabilidad subjetiva, no sé si es Alfredo, quiero decir, pero Alfredo como uno de sus principales rostros del problema, creo que es una batalla ganada, dentro del ámbito del psicoanálisis porteño. Que no hay responsabilidad subjetiva. Bueno, pero está bien, pero cuando yo era residente, hace 6, 7 años, era lo más común del mundo de responsabilidad subjetiva. Es una batalla ganada en el campo del saber dentro del psicoanálisis. O sea, que me parece que Alfredo fue uno de los que iba al frente con el caballo así a
a inmolarse. Batalla bien ganada esa, me parece. Ahora no, ahora ya está, medio que todo, cuando alguien escucha responsabilidad subjetiva, dice, acá hay nada. Ahora te abre la pregunta. ¿Y Sí. qué quiere decir esto? Sí, completamente. El goce, y ahora con todo lo que vos planteaste, el tema de género, ¿no? Sí. Porque ahora ya la víctima deja de ser cuestionada en ese sentido. Sí, completamente, sí. No, es muy importante toda esa parte, porque imagínense que alguien llegue... A mí, yo... ¿Qué hacía para que te pegara, no? Esta pregunta de la señora Legrand. Es tremendo. Es tremendo. Pero piensen en casos... Quiero decir, no sé si a ustedes les llegan gente que ya hizo análisis, no sé si les pasa, y escuchan las cosas que le dijeron, y es responsabilidad subjetiva. O sea, hacete cargo. Este es increíble, ¿eh? Son cosas que pasan. Bueno, esperen, nos quedan 20 minutos. Sí. Ah, ¿hasta las 4 es? Ah, bueno. Qué clase larga. O podemos terminar con 40 minutos de Bueno, un poquito de Hegel. Un poquito de Hegel. Obviamente no leí Hegel, por supuesto. Y lo que leí fue Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Hegel, que es el texto de Jean Hippolyte, que es el texto que lee Lacan. Así que me parece que no hice trampa en ese sentido. Es importante en algún punto para saber la genealogía del concepto de locura. Es un problema teórico, porque no creo que nos enseñe tal vez nada en un sentido estricto, pero sigo la genealogía porque, como les decía, Lacan saca el concepto de locura lo saca de Hegel, de la fenomenología del espíritu. No sé si alguien intentó leerlo alguna vez. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, les leo. Hippolyte es claro, es clarito. Yo no sé si tal vez haya un hegeliano, por suerte acá no hay ninguno, me imagino, que no le gusta mucho la lectura de Hippolyte, pero me pareció claro y las ideas precisas. Les leo Hippolyte. Dice, el individuo que pretende realizarse en el mundo como ser para sí, debe ganar o reconquistar su sustancia, el espíritu. Los individuos singulares, nos dice Hegel, existen en el seno del espíritu del pueblo como magnitudes evanescentes. Emergen para sí, pero inmediatamente quedan inmersos en este espíritu que les constituye y que al mismo tiempo es obra suya. Con respecto a los individuos singulares, el espíritu universal es el medio de su subsistencia y el producto de su actividad. Aquí se da una acción recíproca entre el todo y las partes, entre lo universal y lo singular, que constituye la vida misma del espíritu. Entonces, para Hegel, lo que dice Hippolyte es que para Hegel los individuos singulares emergen y subsisten en el Geist o el espíritu, y al mismo tiempo este espíritu es producto y resultado de los actos de los individuos. O sea, es una acción recíproca, si se quiere, dialéctica, que constituye la vida del espíritu y constituye al mismo tiempo los individuos, pero siempre individuos dentro de ese hábitat que podríamos decir es el hábitat del espíritu. Para decirlo de un modo sencillito, es decir, los individuos no tienen ninguna realidad en sí mismos. Esta es la idea. No existen en tanto tales. Por lo cual contradice un poco la idea misma de individuo también, ¿no? Sino que existen en la relación recíproca con el todo, que los crea y que a su vez los individuos conforman. No hay sustancia individual, sino creación del individuo por la realidad y creación de la realidad por parte de los individuos en el espíritu. Cito a Alfredo, lo propiamente humano del individuo es social. Lo social es el medio de subsistencia del sujeto humano. Hay espíritu social cuya sustancia es ética porque cada uno de los individuos colabora en su producción. O sea, si uno sigue esta hipótesis y saca las consecuencias más extremas, uno puede decir que en realidad la diferencia entre individuo y sociedad es infructuosa. O sea, es infructuosa, no sirve dividir un individuo, ¿no?, de la sociedad, como si fuesen dos entidades igual.
en términos de sociología es más viejo que los laureles, la individuo y sociedad, ¿no? Esa división es más vieja, pero bueno, nosotros estamos también un poco atrasados, estamos en psicología de las masas. Alfredo tiene razón con eso, estamos muy atrasados en términos sociológicos. Pero que la diferencia individuo-sociedad es una diferencia infructuosa, no sirve para pensar. Por eso también todo el pensamiento contemporáneo, no sé si se dieron cuenta que el pensamiento contemporáneo es difícil de catalogar. Por ejemplo, Foucault, ¿qué es? No se entiende qué carajo es Foucault. Filósofo, historiador, psicólogo, sociólogo, no se entiende bien qué es. Lacan, ¿es filósofo? Usted me dice, no, ¿cómo hace filósofo si es analista? Bueno, es verdad, pero tiene todo, ¿no? Como un aparato filosófico importantísimo, un aparato sociológico importantísimo. Pero lo mismo, se puede hablar de sociólogos, Roland Barthes, ¿qué es? Un semiólogo, pero a la vez filósofo, quiero decir, no, porque estos términos de individuo, sociedad se empiezan a borrar para ese pensamiento. Y las disciplinas también empiezan como a quedar un poco obsoletas. Bueno. El individualismo al que refiere Hegel justamente apunta a la decisión, al corte entonces en este proceso dialéctico de conformación conjunta entre el individuo y la sociedad. Es decir, desconoce entonces, el individuo desconoce, como venimos diciendo, esta relación dialéctica y se basta a sí mismo, diría Hegel, teniéndose a él como su propio fin. Bueno, y acá Lacan presenta tres figuras hegelianas para pensar el tema de la locura, que son el placer y la necesidad, es la primera figura, son figuras que extrae del texto de Hegel y de Hippolyte. La segunda figura es la ley del corazón y el delirio de la presunción. Y la tercera figura es la virtud y el curso del mundo. Voy a ir muy rapidito con esto, es un poco denso. Y les decía que no sé si va a ser muy útil. Bueno, la primera, el placer y la necesidad. Bueno, estas figuras son como figuras de orden jerárquico, digamos, que se va de, si se quiere, de mayor corte individuo-sociedad a menor, ¿no? Son como figuras jerárquicas. Algo así como si la más loca fuese la primera y la menos loca la última. La primera, el placer y la necesidad, está vinculada a la figura de lo que se conoce como el hedonista. El hedonista, sí. Es decir, la individualidad que solo busca el placer propio, su goce singular, despreciando cualquier orden de reflexión y entendimiento. Se trata de una individualidad que intenta, escuchen esto, utilizar a otra individualidad y pretende recogerla como se coge a un fruto maduro que se ofrece por sí mismo a la mano que lo toma. Es interesante, ¿eh? Básicamente, entonces, una individualidad que cree que las cosas del mundo, incluidos los otros sujetos y los objetos del mundo, están ahí para que el sujeto se sirva de ellos en función de su propio placer. Obviamente, su propio destino le resulta incomprensible, dado que no reconoce las consecuencias de sus acciones como constituyentes de esa realidad, digamos. El hedonista. El ejemplo que da Hegel es el Fausto. La segunda figura es la ley del corazón y el delirio de la infatuación o de presunción, y para Hegel remite a aquellas individualidades que toman su propio deseo como si fuera ley, es decir, universales.
Lógicamente, al creer que mi deseo es ley, rechazo la propia definición. Exactamente. Cuando yo leía esto me acordaba de la frase de Charlie García, que parece mucho más sensato, Charlie, porque Charlie dice mi capricho es ley. Se dan cuenta que no dice mi deseo es ley. Se da cuenta que en la medida en que su deseo se transforma en ley, deja de ser ley, deja de ser deseo también, deja de ser deseo y se transforma meramente en un capricho. Está bien pensado. Y por supuesto, en la medida en que se cree que el deseo de uno es una ley, es decir, es un universal, se produce lógicamente una extraña tensión entre lo singular y lo universal, ya que se cree que esa ley del corazón, por supuesto, rige para mi ley del corazón, rige para las otras individualidades. Pero lo que me encuentro entonces es que entro, si se quiere, a una lucha por el predominio de los propios deseos. Cito a Hipólite. Al realizar la ley de mi corazón, tomo conciencia de mi oposición a la ley de los demás corazones. O mejor dicho, como no puedo renunciar a la universalidad de la ley, encuentro abominable y detestable el corazón de los otros hombres. Y el alma bella es, si se quiere, la visión moral de esta perspectiva. El modelo aquí es Rousseau. Y en el caso anterior, ¿cuál era el modelo? Fausto. Fausto. Sí, en Rousseau es lo que el filósofo Jules Han llamó la dictadura del corazón. Me parece un buen término. La dictadura del corazón. De un filósofo como Rousseau. Rousseau, como saben, es también quien plantea como norma ética el problema del sentimiento de la existencia, el sentiment de la existence, yo qué sé, que tiene que ver con esta idea que creo que se nos quedó muy pegada de la voz interior, de escuchar nuestra voz interior, quitarnos todas las pasiones externas, todas las cosas que nos depositaron a nosotros y justamente llegar a nuestra auténtica voz, a que lo que nos dicta el corazón. Algo que es profundamente loco, y es una idea bastante común también, es la de ¿cómo se dice? Una postulado del hombre natural. Sí, pero estaba pensando en otra cosa, que es una frase tan típica a nosotros, como seguí tu... Sí, pero... Sí, pero no me sale, bueno, no importa, pero bueno, es la idea. Tu voz interior. Tu voz interior, sí, pero no... Tu pálpito. El pálpito. El pálpito. ¿No? Seguí un pálpito, como si hubiese una verdad ahí, en el pálpito. Es interesante, ojo, porque habría que distinguir entonces el problema del pálpito o de la ley del corazón con el problema de la intuición, que me parece que es bien distinto. Porque uno es más mental que tu voz y el otro más atañamente cuerpo, algo de eso. No lo digo específicamente por eso. No. Sí. ¿Vos decís el pálpito? Claro, el pálpito es más una cosa como medio, no tiene que ver con todo lo que reconoce tanto como historia, los sentimientos, a no ser que suena algo diferente. La idea de Rousseau básicamente me parece que tiene que ver con esto, con quitarse las pasiones, digamos, de afuera, la de los otros, la de la educación también, todo lo que nos dijeron nuestros padres, los ideales, los deseos, etcétera, y poder escuchar esta voz interior que tiene que ver con lo que dice Rousseau, este corazón, esta voz interior que tenemos nosotros, como una especie de saber innato, ¿no? de lo que distinguiría entre el bien y el mal. Pero para Rousseau hay una creencia de que hay algo puro en un origen, Sí. y después la afuera Sí. corrompe. Sí. Sería la única razón para entender lo que decís. Absolutamente. Sí. Es el famoso debate. Hoy estoy con. Rousseau y Hobbes. Entre estas dos posiciones típicamente filosóficas de que nacemos buenos y nos hacen fruta, o son. Exactamente, sí, correcto. Sí. Bueno, y por último, la tercera figura es la virtud y el curso del mundo. La virtud y el curso del mundo, y el ejemplo es Don Quijote,
que es una modalidad de individualismo que queda asociada, porque claro, Hegel discutía con todos los filósofos románticos, por ejemplo con Schelling, los reformadores románticos, y dice que son aquellos que se muestran incapaces de salir, es buenísimo esto, se muestran incapaces de salir del verbalismo, y que solo se exteriorizan en discursos pedantes y vacíos. El error, dice Hegel, de esta posición subjetiva individualista es que la oposición entre lo ideal y lo real. De tal modo que lo ideal nunca puede actualizarse y queda en meras palabras. Y si eso sucede, es porque en esta figura se intenta corregir el mundo, se intenta corregir, a diferencia de las otras. Aquí se intenta corregir el mundo, pero se lucha, como sucede en Quijote, con molinos de viento. Es decir, con producciones propias que se le asignan a otros. Es decir, se combate con fantasmas. Y esto es muy típico. Esto es una posición muy típica que en términos de lógica se llama la falacia del espantapájaro, que es cuando uno, para poder discutir, se inventa un enemigo que no existe. O sea, no existe. Pasa mucho. Acá en Argentina pasó mucho con el antimesismo. No sé si les gusta el fútbol, pero en algún momento se instauró la idea de que había algo así como antimesistas, o sea, que había un movimiento que era anti-Messi, y uno iba, vos, viste, iba por el mundo preguntando, y a vos que Messi no, Messi lo más grande que hay, Messi no había uno en 1.000.000, digamos, pero sin embargo todo el periodismo, todos los futbolistas, Messi mismo, discutiendo contra los anti-Messi, como si eso existiera. Vamos más a nuestro palo. Como cuando se dice, por ejemplo, volviendo al tema de las teorías queer del feminismo, que el feminismo en general es una especie de constructivismo social que niega lo real. ¿No? Una cosa para decirlo rápidamente. No sé si leyeron textos psicoanalistas discutiendo con... Debería haberlos traído, citarlos, me da fiaca, pero se plantea entonces que la oposición es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un realismo, por supuesto que queda muy vinculado a la cuestión anatómica, y las teorías queer, el estudio de género son constructivistas sociales, es decir, desconocen lo real del sexo. Y uno dice, ¿de dónde carajo sacaron esa idea? Quiero decir, ¿dónde está? Una autora que diga que se trata de constructivismo no existe. No solamente no existe, sino que, por ejemplo, Butler sacó 2 capítulos para discutir esa idea, porque la acusaban de eso, y dice, pero yo nunca dije eso, lo que yo quise decir es tal, que es un modo bastante loco de argumentar. Es decir, inventar un enemigo para darle fuerza a la propia hipótesis. Es una chantada total. Pero bueno, pasa muy seguido eso, nos pasa muy seguido a veces. Sí, se utiliza permanentemente, sí. 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 Hay que estar atento a... quiero decir, es una posición loca. Una posición loca. Bueno, estas son las 3 figuras. Y bueno, como nos queda tiempo, hasta el momento lo que trabajamos es locura, entonces en acerca de la causalidad psíquica, y yo les mencionaba que la locura era interesante pensarla porque tenía que ver además con ciertas condiciones epocales, ¿no? Vinculadas a la modernidad. Sin embargo, podría decirse, pero no, si la locura es la identificación con un significante ideal sin mediación del otro, uno puede decir, no tiene por qué ser moderno, porque identificaciones con significantes ideales existieron a lo largo de la historia, y que exista una identificación a un ideal sin mediación por el otro es algo que puede suceder tranquilamente, ¿no? No se requiere, ¿por qué sería propiamente moderno? El tema es que me parece que hay condiciones, entonces, vinculadas a la modernidad que favorecen este tipo de identificación. Y de hecho uno hasta podría pensar que hay como una especie de crecimiento exponencial de la locura en la medida en que las condiciones de surgimiento de la locura cada vez son más importantes, más fuertes. Bueno, en acerca de la causalidad psíquica, Lacan dijo que el loco... Bueno, habíamos dicho que el ideal representa su libertad, y después dijo que, al decir esto, no se apartaba del drama social que domina nuestro tiempo. ¿Ya?
hace una mención entonces a un conflicto epocal, el drama social de nuestro tiempo. Pero en ese texto, en Acerca de la causalidad psíquica, no hay referencias vinculadas a este problema. Donde las hay es en función y campo de la palabra. Función y campo de la palabra. Y del lenguaje, ¿no? Bueno, donde Lacan hace entonces explícito este vínculo entre locura y modernidad, y más específicamente entre locura y ciencia moderna. Les leo, dice: en la locura, cualquiera que sea su naturaleza, nos es forzoso reconocer, por una parte, la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. O sea, lo que llamamos obstáculo a la transferencia. Y por otra parte, la formación singular de un delirio que, fabulatorio, fantástico, cosmológico, interpretativo, reivindicatorio o idealista, objetiva al sujeto en un lenguaje sin dialéctica. Está la cita. Ahí en esta cita, ¿a qué alude la psicosis? Cualquiera sea su naturaleza, ya sea el niño paranoico, el ortómano. Sí, para mí sí. Sí. La locura, dice, no la psicosis. La locura. La locura, sí. Que acaba de decir que dice cualquiera sea su Sí, me parece que refiere a los distintos tipos de manifestaciones delirantes, digamos. Entonces, fíjense que delimita la locura en dos características recíprocas, digamos. La primera es que la palabra o una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer en tanto palabra. Es decir, que no puede ingresar a el proceso dialéctico propio del mundo del lenguaje. Y se comporta como si fuera una cosa idéntica a sí misma. Y por otro lado, la formación de un delirio, por supuesto, imposible de dialectizar, que transforma al sujeto en un objeto. Fíjense que estas dos características, lo que subrayan, lo que señalan, es la pérdida del valor enigmático y equívoco que tiene el lenguaje por fuera de su función referencial o constatativa, ¿no? Quiero decir, justamente lo que se pierde es la herramienta misma del psicoanálisis. Es decir, la posibilidad de leer el malentendido, que no lo inventa el psicoanálisis del malentendido, lo que hace es, se sirve de él, ¿no? Trabajo con eso, justamente. Sí, pensaba en el ejemplo de Marrana en el 3, ¿no? Que dice bastante claro esa palabra, ¿no? Que se recibe y que no puede identificar con nada. Bueno. Forma, ¿no? En un caso de... Sí. Creo que sí, habría que pensarlo mejor, pero hay que pensar en todo caso, por ejemplo, pensando a Marrana, cómo se escribe una posición subjetiva loca en una psicosis, cómo se escribe una posición subjetiva loca en una neurosis. En este caso sería una psicosis. Claro. Pero cómo se escribe, porque como dijimos que la locura no podríamos ubicarla en ninguna estructura en particular, ¿no? Sí, pienso que sí, es una posibilidad de lectura, sí, me parece lógico. Sí. Bueno, encontré una cita que me gustó mucho para pensar este tema del malentendido, que se las quiero leer. Dice, es así, es de Humboldt. Dice, al escuchar una palabra, lo dice, es lacaniano, quiero decir, es una idea lacaniana, pero bien sencillita. Al escuchar una palabra, no hay dos personas que piensen exactamente lo mismo. Y esta diferencia, por pequeña que sea, se extiende como las ondas en el agua por todo el conjunto de la lengua. Por eso toda comprensión es al mismo tiempo una incomprensión. Toda coincidencia en ideas o sentimientos, una simultánea divergencia. ¿No? Cosa que es interesante, la metáfora de un equívoco y otro. Vivimos algo así como... Sí, en un gran teléfono descompuesto vivimos. O sea, realmente. Y de hecho, tenemos una ilusión bastante rara, que es que creemos que no. Creemos que nos entendemos. Cuando discutimos cuestiones teóricas, conceptuales, es increíble. Es increíble lo que pasa, porque pareciera que estamos discutiendo, pero claro, yo estoy diciendo un tema en función de un problema que estoy pensando, de las lecturas particulares y un uso particular de los conceptos,
y hablo con gente que está leyendo otra cosa, que tiene otra clínica, que entiende los conceptos de otro modo, y sin embargo, más o menos, algo charlamos, ¿no? Algo charlamos. Sí, lo ves cuando haces publicaciones en Facebook. Sí. Haciendo una publicación porque tenés una idea atrás que la fundamenta, pero el que la lee, no necesariamente, se puede ir para cualquier lado. Sí. Está la pregunta de ¿qué me quiere decir? Sí, pero me interesaba destacar el hecho de que las condiciones normales, podríamos decir, son condiciones de profunda ambigüedad, de profundo discordancia, ¿no? La verdad que no nos entendemos ni entre nosotros, que hablamos el mismo idioma, imagínense, es un lío total. Y últimamente creo que no solo eso, sino que además hay mensajes dichos para no ser entendidos, o sea, en un plano de dislocación directamente todos sentidos. ¿En qué estás pensando? Y en el discurso político. Claro. Sí, pienso. Está destinado justamente a no ser entendido. Sí, pienso que puede funcionar como estrategia política. En relación a lo que dijiste antes, de poder crear automáticamente supuestos enemigos, y como eso también limita el uso de poder. Sí. Por ejemplo, el fantasma de ser Venezuela en Argentina, ¿no? Sí. Eso generó un modo de hacer campaña y... Sí, definitivamente, sí. La falacia del espantapájaro. La falacia de Venezuela, perdón. La falacia de Maduro, podemos ponerle. Bastante eficaz, ¿eh? Bastante eficaz. Brasil, Ecuador, Chile. El otro día en el 24A, de hecho había representantes de Venezuela diciendo que si ganaba Fernández se iban del país porque era populismo y que nosotros no entendemos lo que se propone con Venezuela. Sí. Sí, son problemas bien concretos, con mucho alcance. De hecho, vi una publicación que me llamó mucho la atención, que hacía referencia a esto, que por qué los argentinos que supuestamente defienden, en realidad nunca vi que alguien defendiera, porque desconocemos efectivamente lo que es vivir ahí, que por qué no van los médicos argentinos a trabajar allá, ya que defendemos tanto el populismo acá, Ya te digo, bueno, sí. Bueno, un poquito más y terminamos. Fíjense que en esta ambivalencia inherente al lenguaje es donde Lacan ubica todas las nociones psicoanalíticas. O sea, todas las nociones para Lacan se piensan teóricamente en el entre. O sea, ¿no? Piensen que para Lacan todo está acá, el sujeto barrado, quiero decir, ¿no? Acá, el sujeto barrado, el objeto A, la verdad lo ubica en el entre, no sé, todo lo que quieran, quiero decir. Todo, quiero decir, ¿no? Transcurre en este estado de entridad. ¿No? En el plus de sentido sin sentido, en ese juego de sentido sin sentido que acompaña a cada enunciado. Bueno, y esta es la paradoja misma del lenguaje, ¿no? El lenguaje en tanto tal produce, si se quiere, esta propia decisión, esta ambivalencia, estos equívocos y esta posibilidad entonces de apertura a la vía del deseo, pero además tiene la capacidad de transformarse justamente en una maquinaria objetivante. Y transformar al sujeto en un objeto, es decir, en algo que es. Y que en la medida en que transforma al sujeto en algo que es, pierde su sentido. Por ejemplo, usted es un fóbico. Usted es un depresivo. Usted, ¿no? Que es interesante porque cuando la gente a veces nos consultan, nos preguntan inmediatamente, ¿qué soy? ¿Qué soy? Lo complicado de la psiquiatría
lo complicado de la psiquiatría no tiene tanto que ver para mí con el uso psicofarmacológico a veces, es un problema, quiero decir, pero no veo tanto problema en cómo lo dan los psiquiatras. Bueno, no importa. Sino las palabras que acompañan el mismo hecho de dar la medicación, que es que usted es un trastorno bipolar, no, tiene que tomar esto. Que, con todos los problemas que significa que alguien quede identificado a un padecimiento de esa índole. Se dan cuenta que no hay posibilidad de trabajo posible sobre el sentido. Porque cualquier cosa que haga va a ser, bueno, pero yo soy, es como que se entiende. Bueno, hermano, soy bipolar. O sea, ¿qué querés que haga? Sí, salí, me gasté toda la guita, no, me fui de parranda, pero bueno, soy bipolar. O lo que pasa es que yo no puedo hablar en público porque soy fóbico. Pues bueno, yo soy así, soy fóbico. No sé, se lo digo porque yo lo veo mucho. No, pero cuando los pacientes se vencen y están cansados, lo que les pasa, lo que sale a decir es, bueno, pero yo soy así, esto es genético. Esto es genético. Me dirijo para este lado porque lo que estoy diciendo es que si para Lacan el sujeto dividido entre saber y verdad es una producción de la ciencia moderna, no importa si no lo tienen pensado esto, pero lo que dice Lacan es que hay dos ciencias en particular que lo que hacen es suturar al sujeto. La lógica, en la medida en que estudia las condiciones de posibilidad de cuáles son los enunciados verdaderos y cuáles no, y la psicología, en la medida justamente en que puede diagnosticar la verdad de cada sujeto, pero justamente a través de un procedimiento que podríamos llamar, si se quiere, objetivizante. Ayer discutía con unos compañeros de cátedra, tuvimos una reunión de cátedra por unas jornadas que estamos haciendo y en un momento tenemos pensado invitar a una militante trans, a Marlene. Esto está, claro, ¿cómo es el tema este de la grabación? Va a un público específico, ¿no? No, digo porque quizás es una cuestión, bueno, no importa. No, nos quiso, quiere decir, cuando la invitamos y nos pidió que ella cobraba plata por ir a la Universidad de Buenos Aires, nos explicó los argumentos, para mí súper válidos, y especialmente vinculado a lo que ella llamaba el proceso de extractividad que hace el mundo académico de personas como ella. Es decir, básicamente, que se cagan en lo que piensan y las utilizan como objeto de estudio, cosa que es verdad. A lo que yo dije, bueno, se discutía si la invitábamos o no en función de la plata, la uva, y la ética de la uva y todas esas boludeces. Porque en algún punto me doy cuenta que la gente que trabaja en la universidad a veces tiene la universidad idealizada como si fuese, viste, no sé, la panacea. Yo decía, la universidad. Bueno, a lo que yo digo, bueno, pero tiene un poco de razón lo que está diciendo, porque en efecto, para nosotros, lo trans es una categoría clínica. Bueno, empezamos a discutir, me decían que no, algunos de los participantes me decían que no es una categoría clínica. Para mí es una categoría clínica de acá a la China, quiero decir, ¿no? Se agarra a un tipo de posición subjetiva, quiero decir, no pienso que deba hacerlo, se dan cuenta que me opongo rotundamente a que se haga de la posición trans una categoría, igual que me opongo a que se haga de la homosexualidad una categoría clínica, me parece completamente fuera de, no sé, Sí, pero me parece que ahora la vertiente más que se sale de ahí, porque ya nadie que tenga el dedo de frente va a decir que... Sí, no, obviamente. Hace un tiempo Lombardi dijo que los homosexuales eran perversos, hace poquito, 10 años, y está grabado en internet, y ya está, cagó. O sea, y sí, no le invita. Lo invitaron a una discusión y tuvieron que cancelarla porque dijeron no, que van a traer este tipo. Bueno, ya mucha de la gente que decía que los trans son psicóticos dejaron de decirlo, obviamente, pero lo que pero no importa, se sigue pensando como categoría, quiero decir, como una categoría en particular. ¿Por qué tendría lo trans de distinto, se entiende en tan total, como distinto de... ¿Por qué hacemos de eso una categoría? Bueno, no importa, estamos con esto de objetivar. Bueno, voy a terminar
con una cita y una referencia que les quiero dar, que es que en los seminarios 2 y 3 Lacan tiene unas hipótesis muy interesantes con respecto a el hombre moderno. Quiero decir, tiene un trabajo sobre el hombre moderno que se los recomiendo, es muy interesante, muy interesante. Y les quiero leer les leo una cita, está súper buena, comento un poquito y terminamos. Dice así. Dice, bueno, otra, antes de arrancar con eso, perdónenme, pero me parece espectacular. Cuando hablábamos de la psicología como ciencia que sutura al sujeto dividido a partir especialmente del diagnóstico como herramienta de objetivización, fíjense que lo que está en juego también es la producción de lo que se llamó el hombre. Quiero decir, el hombre como categoría, la categoría principal de las ciencias sociales. Aquel hombre que Foucault dijo que se iba a morir, o que se estaba muriendo, ¿no? El hombre está por morirse, o el hombre está muerto, esa idea de Foucault, en función, por supuesto, de la aparición, por ejemplo, de ciencias como el psicoanálisis. Pero entonces, quiero decir, hay una concomitancia entre, en la ciencia moderna, la fundación del yo en tanto moi, propio del cogito cartesiano, es decir, el cogito que se reconoce en tanto yo, pero además que ve a su yo como un objeto, ¿no? El yo como una objetivación, yo como un objeto, quiero decir, yo como un objeto, y por otro lado, entonces, el hombre como concepto a partir del cual gravitan todas las ciencias humanas. Que sea hombre ya tiene toda su problemática, y piensen todo este problema para pensar la fórmula de la sexuación. Porque para mí, es una hipótesis, una idea, Lacan llamó lado hombre al lado hombre en función de esto también. En función no el hombre en el sentido no sé, del humano con pito, sino el problema de la categoría de hombre. Me parece que puede ser un buen modo de pensarlo. Bueno, el hombre moderno, les leo. Es larga la cita, pero es muy clara. Dice, un campo parece indispensable para la respiración mental del hombre moderno. Un campo parece indispensable para la respiración mental del hombre moderno. Aquel en que afirma su independencia en relación no solo a todo amo, sino también a todo Dios. El campo de su autonomía irreductible como individuo, como existencia individual. Esto realmente es algo que merece compararse punto por punto con un discurso delirante. Lo es. No deja de tener que ver con la presencia del individuo moderno en el mundo y en sus relaciones con sus semejantes. Escuchen esto, pues es buenísimo. Seguramente, si les pidiese que formularan, que dieran cuenta de la cuota exacta de libertad imprescriptible en el estado actual de las cosas, e incluso si me respondieran con los derechos del hombre, o con el derecho a la felicidad, o con mil otras cosas, al poco andar nos percataríamos de que es en cada uno un discurso íntimo, personal, y que para nada coincide en algún punto con el discurso del vecino. Resumiendo, me parece indiscutible la existencia en el individuo moderno de un discurso permanente de la libertad. Está clarito, ¿no? Lo interesante es cómo arranca la frase, que es que el hombre moderno respira individualismo. A mí siempre me llamó la atención la frase respirar, porque justamente ataca la idea de que el individualismo sería una especie de ideología, básicamente, a la cual uno más o menos pudiera como no adherir o rechazar, etc. No, respiramos individualismo, o sea, es nuestro hábitat, ¿no? Es nuestra pecera. O sea, respiramos, inhalamos y exhalamos individualismo todos los días, todos los días. No es meramente una corriente de pensamiento, ¿no? Estamos atravesados, si quiere, por una matriz de inteligibilidad individualista. Es decir, donde afirmamos permanentemente nuestra autonomía irreductible, nuestra independencia de cualquier instancia de otredad y nuestra libertad, nuestra pretendida libertad. Todos nosotros somos individuos. O sea, acá el punto es que tampoco, porque también la salida podría decir que el individuo no existe, que es una construcción teórica,
moderna, pero no, justamente la gracia del asunto es que somos individuos. Es decir, si se quiere, utilizando un término butleriano, nos performamos subjetivamente como individuos. Y no podemos hacer como si no. O sea, no. En todo caso, ¿qué podemos hacer? Analizarnos, por ejemplo. Analizarlos. ¿Por qué? Y porque gran parte, yo diría, el sufrimiento que ataca el psicoanálisis, es decir, el sufrimiento particular neurótico, a mi modo de ver, es un sufrimiento vinculado justamente a los ideales propiamente modernos, que son, entonces, si se quiere, autonomía, independencia, libertad. Podemos pensar un par más, ¿no? Tal vez. Por ejemplo, este ideal de ser fiel a uno mismo. Pero todo eso también no se puede encuadrar en lo que se llama debilidad mental generalizada. Debilidad mental en el sentido, como lo plantea Lacan. Claro, creerse no. Todo eso que vos decís que. Bueno, no lo sé. Debería revisar el concepto de debilidad mental para compararlo con el de la locura. La diferencia, en principio, la que se me ocurre, muy como un juego lógico, no te va a tener mucho sentido, pero es que la debilidad mental, Lacan lo ubica en la clínica de la holofrase, quiero decir, por lo cual pareciera que en los términos estructurales, tal como lo plantea Lacan, no puede haber movimiento con respecto a eso. Quiero decir, se puede tratar una debilidad mental, pero lo que no va a haber es intervalo. En la locura ya parece distinto porque pareciera que tiene que ver con una posición subjetiva típicamente moderna que con algún que otro movimiento, ¿quién te dice? Podemos pasar a una clínica de neurosis. Pero después habría que hacer otras precisiones, pero no lo sé, me parece una pregunta válida esa. No sé, ¿ya dieron debilidad mental? No sé quién va a venir tampoco a... Bueno, si lo pueden, pregúntenselo. Bueno, esperen un poquito más. Bueno, escuchen esto. Esta idea, y con esto terminamos. Para Lacan, el yo, en tanto moi, vieron que todo el día es estructural. Como si estructural fuese, no sé, eterno, ¿me entienden? Como si está desde que Dios creó el mundo. Y para Lacan, estructural no es eterno. O sea, estructural significa el modo de ordenamiento de los elementos en juego, que es covariante. ¿No? ¿Cómo covarían los elementos? Esa es la idea. Pero no significa eterno. Por ejemplo, para Lacan, el yo tiene fecha de nacimiento. O sea, surge en el siglo XVII. Es una idea fuerte. Y lo interesante del asunto es que no solamente surge en el siglo XVII, sino que es el reverso de la constitución del inconsciente. Es una idea espectacular esta. Es decir, que el inconsciente y el yo son como las dos caras de la misma moneda en función de cierto movimiento histórico y epistemológico, digo epistemológico porque tiene que ver con el saber y la verdad, que produce, por un lado, la constitución del sujeto del inconsciente y por otro lado, el yo en tanto moi. Les leo, por si no me creen. El yo está ligado indisolublemente a esa especie de bienes inalienables, de parte enigmática, necesaria e insostenible, que constituyen parte el discurso del hombre real a quien tratamos en nuestra experiencia. Ese discurso ajeno en el seno de cada quien en tanto se concibe como individuo autónomo. Pero miren, ahora el seminario 2 Lacan hace este juego entre el hombre moderno y el yo. El yo es la ilusión fundamental de lo vivido por el hombre, al menos por el hombre moderno. O sea, la ilusión fundamental del hombre moderno es que se cree un yo. Y que la técnica de Freud, en su origen, trasciende esta ilusión que ejerce una influencia decisiva en la subjetividad de los individuos. El yo comienza en una época, esto es Lacan, El yo comienza en una época que podemos situar a mediados del siglo XVI, comienzos del XVII. Por ejemplo, un autor que se llama Richard Van Dulmen, que tiene un libro que se llama El descubrimiento del individuo, es un libro nuevo, quiero decir, debe tener 6-7 años, dice lo mismo que Lacan, que el yo surge mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII. Es una idea interesante. ¿Qué significa que el yo surge en el siglo XVII? Porque pareciera entonces, claro, el ejemplo típico es, bueno, pero los griegos, realmente,
Los griegos tenían una batalla, venía una flecha, claro, la flecha me venía a mí, me corro, ¿me entienden? Porque no le va a pegar al otro, me va a pegar a mí, está claro el asunto. Pero lo digo porque también cuando se trabaja la idea de yo, lo que está íntimamente en juego es el problema de la interioridad-exterioridad. Quiero decir, cómo para nosotros lo interior y lo exterior son como constituyentes de nuestro fundamento, de nuestra subjetividad, como fundamento de nuestra subjetividad. No es que antes de la modernidad no existiera adentro y afuera, obviamente, pero no formaba parte de la complexión moral. No formaba parte de la complexión moral. Cuando nosotros pensamos en cuestiones de índole moral, estamos permanentemente haciendo esta lógica. Es tuyo, es mío, me viene adentro, me viene de afuera, no, es mío, viene de mi yo, etc. Bueno. Lo último es que entonces, lo podríamos decir así, si la locura es una posición subjetiva típicamente moderna, vinculada entonces a ciertas características epocales, a ciertos funcionamientos de ideales, y está la locura, es decir, la identificación del hombre con el yo en tanto moi, y todo lo que dijimos, es entonces correlativo al surgimiento del inconsciente. Yo tengo la impresión de que el psicoanálisis justamente es como una práctica que viene en algún sentido a ocuparse de este problema. Es decir, el psicoanálisis es una práctica que se orienta deliberadamente en función de determinados ideales. Va en contra de la autonomía, va en contra de la independencia, va en contra de la libertad. En los términos cómo lo entendemos, Tal vez podamos pensar la libertad de otro modo, no digo que no. Hay muchos autores que la piensan de otro modo. Pero la libertad negativa, entendido en este sentido, que es el modo en general como entendemos la libertad. Sé tú mismo, elige independientemente de lo que los otros piensan, etc. Así que por eso el psicoanálisis también tiene otra razón de ser en el mundo, que es algo así como un dispositivo que va contra la locura moderna. Que como ustedes muy bien señalaron, no es solamente un fenómeno clínico, sino que además puede pensarse como en su perspectiva política o su perspectiva social, etc. ¿no? Fíjense, olvídense de kirchnerismo, macrismo, etc. Pero hay un espíritu en la idea de la patria hacia el otro, ¿se dan cuenta? Supónganse que es un relato, una mentira, no me importa. Pero en el relato es muy distinto un relato que diga la patria hacia el otro de un relato que diga si quieres triunfar, se trata de que usted se esfuerce, si le pone mucha garra, por más que nada. Exactamente, la meritocracia. Por más que nada. En el spot decía, escuchate a vos. Escuchate. No, el relato macrista es un relato francamente individualista, repito, después podemos discutir si eso es más o menos verdad, etc. Hablamos yo diría también de relatos en el sentido que se conforman como unos enunciados con un cierto coherencia interna, etc. De la patria hacia el otro, se dan cuenta que son dos modalidades bien distintas de entender la producción de subjetividad, digamos. En todo caso, nosotros podríamos pensar la importancia de la figura de otredad para nuestra propia constitución y más que nada en lo que respecta al psicoanálisis, en la conformación de algo posible de ser tratado, digamos. Bueno, sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muy linda la clase. Gracias. Mira, respecto a esto que decías de siglo XVI y XVII, lo que ocurre en Descartes, el antropocentrismo, con todo lo que implica eso, que para mí, al mismo tiempo, paradójicamente, que sitúa al hombre como centro, también lo empieza a cosificar. Las dos cosas. Sí. Ahora, con respecto a eso de la atención online, yo te pregunto, esto no estoy seguro, pero
Chao, hasta luego. No es importante, yo me acuerdo que Freud, creo que era Freud, lo decía Lacan, que de repente en algunos instantes en la clínica se hace presente en el silencio la presencia del analista. ¿Cómo conseguirlo con la emoción? Bueno, yo no sé si la presencia analista responde ahí al cuerpo, al cuerpo, bueno, no al cuerpo orgánico, porque yo ya estoy persuadido que el cuerpo es incorpóreo, así directamente. bueno, pero sí es incorpóreo. Sí. No puede pensar Por que la algo presencia Lacan toma los analista... estoicos, labura de Sí, incorporar. por eso, desde ese punto de vista, ¿no puedo pensarse entonces la presencia analista que es esa perspectiva incorpórea y que no se ¿A reduzca? distancia? Sí, a distancia. A ¿Y distancia. cómo instrumenta la asociación libre? Del mismo modo que se instrumenta en principio en las primeras entrevistas cara a cara. Lo virtual no importa, porque está teóricamente en un diván. Bueno, lo que yo, para mí no, No es equivalente, claro. para mí no sé, quiero decir, no digo que Es equivalente, claro. no digo que dé lo mismo, ¿eh? No digo que dé lo mismo. Está Habría que pensar cuáles son las condiciones, justamente yo decía como imaginarias, pero no imaginarias que en no más es imposible, tenés razón. No veo nada que Ahora, diga que eso es Y imposible. respecto a lo último, respecto a las cuestiones de género, yo las trataría, a mí